Porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy la primera plana del pasquín oficialista Últimas Noticias, ese que fue alguna vez un gran periódico popular y hoy reducido a esa condición, pues a la condición de boletín interno del PSUV, abre con un gran titular esa primera plana. Dicen que Maduro repotenció la misión transporte y la va a convertir en una nueva gran misión, bla, 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 bla. Anunció incluso que va a crear una universidad para los transportistas. Sí, así como lo están escuchando ustedes. Yo sé que buena parte de ustedes que me están escuchando en este momento saben que les va a tocar salir dentro de poco de sus casas, buscar uno de los pocos vehículos rústicos que haga la ruta troncal para llevarlo hasta la avenida donde va a intentar montarse en una perrera, sí, en una perrera, para tratar de llegar a su trabajo, porque el metro ya no funciona, está intransitable o no se sabe cuándo se irá a detener el tren en cualquiera de las estaciones. Yo sé que ustedes sufren eso, que nosotros sufrimos eso a diario. Pero bueno, eso lo hizo ayer el señor Maduro Moros, en un acto que realizó en los patios del metro de Caracas, en Propatria. Hay que hacer un aparte acá. Recibo denuncias de los trabajadores del metro de que fueron desalojados de sus propios espacios de trabajo. Sacaron a la gente del metro, a los verdaderos trabajadores del metro, y metieron a un gentío que no se sabe quiénes serán, pero trabajadores del metro no eran, para que fueran el bulto, para que hicieran bulto, para que aplaudieran cuando el señor dijera las cosas que iba a decir. Esto no es extraño, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo Maduro se cuida mucho de o aparecer rodeado de puros efectivos militares o aparecer en medio de una circunstancia con una suerte de colchón de seguridad de gente cuya procedencia le conste, ¿no? Para no exponerse a lo siguiente. Les cuento, esto no es capricho de Maduro. El 5 de mayo del año 2015, Maduro estaba dando un discurso con motivo del Día del Trabajador en plena Plaza Oleares del Silencio y le pegaron un pañal desechable usado en la cara. Eso fue el 5 de mayo y fue público y notorio y la foto circuló por el planeta. Eso fue en el 2015. En el 2016, en el sector llamado Villarrosa, allá en Nueva Esparta, en Por la Mar, Maduro tuvo que salir corriendo porque el pueblo lo correteó literalmente a él y a su anillo de seguridad. El pueblo lo correteó por las calles de Villarrosa. Eso fue en el año 2016. En el año 2017 se le ocurrió hacer un acto en el Cerro El Gallo, en el estado Bolívar, concretamente el 11 de abril del 2017. ¿Y qué pasó? Bueno, que la gente, que el pueblo, la ciudadanía, los humildes habitantes de San Félix lo corretearon y tuvo que salir corriendo nuevamente de allí. Por último, el 24 de abril del 2018, cuando estaba manejando un autobús en Guacara, dándosela de transportista, le pegaron un mango por la cara y después él mostró el mango en cadena nacional y dijo que el mango tenía un mensaje que decía: te amo, Maduro. Bueno, esas cosas le han ocurrido a este señor, en las demostraciones de repudio popular. Le estoy hablando de los 4 puntos del país, incluyendo la ciudad capital. Por eso se explica que ayer desalojaran a los trabajadores del metro para hacer esta reunión en ese espacio. ¿Dónde hizo estos anuncios? Pues supuestamente van a repotenciar la misión transporte.
Como ustedes saben, este espacio no es para hacer propaganda ni a favor ni en contra, sino simplemente para decir verdades y para compartir información. Entonces buscamos una persona experta en el tema, experta en el área, para que nos explique primero cómo fue ese milagro, cómo Maduro agarra todo lo que es el sistema de transporte de este país y ahora en Venezuela no hay ni aviones ni camioneticas. Y el metro, que era orgullo del país, lo transformó en esta situación de extrema inseguridad. Acaban de poner presa a una señora, una muchacha que tenía 2 años manejando trenes en el metro sin que nadie supiera quién era ella. Imagínense ustedes, a esos niveles de inseguridad y de destrucción está el sistema metro. Buscamos entonces, repito, criterio experto y tenemos en línea a Hugo Ocando. Hugo Ocando es un ya legendario dirigente del sector de los transportistas, es el presidente del Bloque del Oeste, es decir, es una persona que conoce varios de los aspectos más rudos de lo que es el trabajo del transportista venezolano. Hugo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos desde tu experiencia, desde tu perspectiva, estos anuncios hechos ayer por Maduro Moros son los que se corresponden con la necesaria construcción de soluciones en esta área. ¿Cuál es la situación hoy del sector transporte público en Venezuela? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Un saludo a todos los transportistas, trabajadores de Venezuela y a nuestros queridos usuarios. Bueno, Chugo, nada más alejado de la realidad, la cadena ayer del presidente, colega transportista, se hace llamar así, Nicolás Maduro Moro, cuando de verdad no habló nada, no dijo nada concreto de la crisis actual de este sector. ¿Cuál es la medida inmediata que necesita este sector para salir de este atolladero al cual nos metió Maduro y su gobierno? Porque aquí no hay más responsable, tengo que decir que el responsable de esta crisis es el presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno, que lo que hicieron fue destruir este sector, llevarnos a la crisis que nos tienen sumido ahorita. Nosotros hemos venido denunciando desde hace unos 4 años que ya venía esta crisis, esta situación, si no se tomaban las medidas necesarias. Por la respuesta de este gobierno, en el año 2016 sacaron este sector de este dólar preferencial, donde estábamos con la comida, medicina y transporte público, y fíjense donde estamos metidos. Nos ofrecieron unas proveedurías que el pueblo no ayer tampoco de la proveeduría, donde alegaron que nos iban a sacar de ese dólar subsidiado, porque es que todo el mundo estaba beneficiándose, todo el mundo era aquel particular privado que tenía su carrito, y al final, fíjense que las proveedurías fueron un fracaso, fueron un engaño, lo tengo que decir, y fíjense donde nos tienen metidos en este atolladero, donde la opción de este gobierno es las perreras o las mal llamadas camiones carabineros, donde cargan los obreros, solución que tiene este gobierno para los usuarios. Eliminaron casi este sector, nos quebraron, porque es más fácil agarrar un sector privado, una empresa quebrada, que en funcionamiento para pagarlo, porque si el gobierno lo que quería era eliminarlo, debió haber pagado la empresa, no habernos quebrado. Gracias a Dios que este sector lucha, este sector todavía tiene la esperanza en nosotros mismos, en que vamos a sacar adelante este sector, porque gracias al gobierno nosotros no vamos a funcionar. Siempre el gobierno no va a funcionar, siempre el gobierno va a hacer peor la crisis, porque definitivamente no nos tienen respuesta a Chugo. Fíjate que ayer Rera inauguró, o no sé la palabra, el relanzamiento. Debe ser el relanzamiento lo que quiso decir, porque dijo que iba a inaugurar la misión transporte cuando ya eso fue inaugurado en el año 2015. La misión transporte, que lo que ha hecho es daño a este sector. Fíjate ¿qué hicieron con la misión transporte? Que eliminaron el subsidio estudiantil, una lucha que costó sangre en este país. Los estudiantes se dejaron arrebatar y nosotros mismos logramos arrebatar el boleto estudiantil ofreciéndonos un sistema moderno. Cuando ya teníamos un sistema moderno, tenemos boletos, tenemos tarjetas inteligentes en varios estados. Resulta que volvimos a los años 70, donde ni efectivo tenemos para pagar. O sea, las personas no hayan cómo cancelarlo, no tienen cómo cancelarlo, y al final aquí los grandes subsidiadores de este sector somos nosotros los transportistas, y eso es lo que nos han llevado. Él anunció ayer la creación de la Universidad del Transporte. Nadie se opone al mejoramiento. Ahorita tengamos los choferes más preparados del planeta, pero es que vamos a ser choferes con una teoría y sin práctica, porque ¿qué vamos a manejar nosotros? Nos van a llevar a la universidad sin pasar por la escuela que tenemos planteando hace 5 años por lo menos este sector, este gremio tiene Caracas, tiene planteando la escuela del transportista, y resulta que no nos han prestado atención, y ahora sale el presidente
que va a inaugurar la Universidad del Transportista. Vamos a hacer mucha teoría, ahora nos enseñan el ruso, el chino, el iraní, el turco, porque los carros que van a venir serán de ahí, porque este país, las pocas plantas que tenían, que eran como dos, están cerradas. O sea, que van a generar empleo en otros países. Aquí no fabrican un autobús, lo que hacen es ensamblar. Compran todas las piezas, inclusive hasta la mano de obra viene de esos países, porque las plantas de Yukon están llenas de chinos. Entonces, eso para mí no es la solución. Aquí la solución es que tenemos un sector que está paralizado, está en el estacionamiento, en chatarra, en cementerios de carros. La idea era, lo que esperábamos era un plan por lo menos de 100 días para recuperar esos carros, a reactivar el sector autopartes aquí en Venezuela, reactivar las plantas ensambladoras, y mientras que se reactivaba en ese sector, la importación que llegara es para recuperar las camionetas, quienes deberían ellos de tener ya un esquema de la situación actual del transporte, que hay carros que están parados por motor, carro de transmisión, o por arranque, o por frenos, o por discos. O sea, cosas que son sencillas, que no necesitan traer expertos, porque aquí los expertos somos nosotros, pero nos hemos convertido en ingenieros populares cuando estamos remendando piezas y estamos montando cauces sobre medida para poder salir a trabajar, porque gracias a la medida que gobierna, nosotros estamos donde estamos. Yo le molesto mucho porque yo digo esto chulo, pero definitivamente los responsables de esta situación son el gobierno, que ellos son los que manejan los dólares, y los que han hecho manipular los dólares, han hecho manipular este sector, montando eventos con supuestos transportistas que al final no lo son. Al final el gremio que los apoya a ellos no llega ni a un 10%, así como toda Venezuela no nos apoya un 10% este gobierno. Estamos escuchando a Hugo Ocando. Hugo Ocando es presidente del Bloque del Oeste, uno de los dirigentes más connotados del sector transporte en la región capital. Hugo, tú nos estás diciendo que el gobierno ha conspirado para quebrar a los transportistas. Nos sugieres también que quizás la intención era quebrarlos para entonces después sustituirlos o comprarlos, porque es más fácil comprar una empresa quebrada que una empresa boyante. Eso tiene lógica, es una lógica perversa, pero tiene lógica. Sin embargo, te pregunto lo siguiente, porque ni esa lógica parece explicar las acciones del gobierno. Ellos hicieron un intento por desplazar a los prestadores privados del servicio, a ustedes, y crear una cosa que llamaron SITSA, un sistema llamado SITSA, que eran aquellos autobuses Yutong rojos que inexplicablemente ellos permitieron que se transformaran muy rápidamente en un cementerio de chatarra. Cuéntanos, ¿qué pasó con el tema de SITSA? Ya sabemos que lo sacaron del dólar preferencial en el año 2016, que las proveedurías que ofrecieron fueron mentiras, que intentaron dividir al gremio y se quedaron con un pequeñito grupo de gente para decir que ellos tienen también un sector transporte que los apoya. Ya sabemos eso. Ahora, ¿qué pasó con SITSA? ¿Cuál fue la operación millonaria que terminó transformada en cementerios de chatarra? Bueno, lo que nos tocó SITSA es lo que ellos nos han llegado a nosotros. Ellos nunca, o cualquier gobierno en este país, nunca ha sido un administrador del sector transporte público, por eso están en manos de particulares privados, y por eso la gente tenía garantizado los servicios aquí en Venezuela. Eso fue algo que afectaron los gobiernos de la Cuarta República, nos apoyaron, porque no nos buscaron una manera de destruirnos, inclusive creaban sus empresas de transporte, rutas populares, rutas estudiantiles, con muy pocas unidades, pero trataban de abastecer el servicio en sus comunidades, en diferentes alcaldías. No, ellos vinieron con la intención de desaparecerlos. Y cuando no pueden tener un sector, crean uno paralelo. Entonces ahí nació la empresa SITSA, que fue un gran negocio, para al final ver unos carros modernos, unos carros de los años 2016, 15, 14, en cementerio, cuando nosotros tenemos unidades de los años 70 todavía funcionando. La flota más antigua de Latinoamérica la tiene este país. El gobierno manejó todos los recursos que tuvo. Fíjense que eso que está ofreciendo el presidente Maduro de inaugurar la planta, de la gran misión transporte, de carros que están ensamblando en Valencia, no lo hicieron cuando teníamos $1 a 100, un barril de petróleo a 100, con más de 3 millones de barriles diarios. Lo van a hacer ahora que no tienen control ni de PDVSA, que PDVSA no produce ni 1 millón de barriles diarios, y yo no sé dónde va a poner ese dinero.
Eso es mentira, compañeros, no crean esa gran mentira que está diciendo el presidente. Lamentablemente yo les moleste y esto a mí me va a traer problemas porque yo me debo a un sector que es el transportista y los usuarios. Yo no me debo al gobierno, así que yo le tengo que hablar a los usuarios y a los transportistas de la realidad, de que este señor, el presidente Nicolás Maduro, nos ha llevado a la quiebra y ahora es como que te quiebra la pierna y te va a regalar una muleta. No, eso es mentira. No han hecho nada con este sector, lo que quieren es controlarlo y lo han logrado porque tienen un sector para show, porque esos transportistas que estaban ayer son para show, solo para aplaudir, pero no tienen el valor de decir al presidente la verdad, que estamos quebrados, que la gente en los cerros sube a pie porque ni los chistes de nosotros y recordamos que ni el tren ni el metrobús sube el cerro lo subimos nosotros. Y ahora estos compañeros que vieron el negocio, la llamada perrera, y bueno, están subiendo a la gente, le están haciendo cosas, subirlo a la gente para que no suban a pie a la tercera edad y a los estudiantes. Y a cualquiera, pues. Entonces, el ZigZag fue un fracaso, el YouTube es un fracaso, no es porque lo digo Hugo Carlos, es porque está ahí, porque si no fuese así, estuviésemos nosotros desplazados y estuvieran ellos funcionando y todo el mundo estuviera en los carros modernos, como son los carros YouTube, carros de verdad que son de tecnología, son chinos, no son mucha calidad, pero un carro nuevo, que por lo menos 5 años tuvieron que haber durado, y resulta que no duraron ni 2 años, porque está en manos de inexpertos, de gente que lo quería proporcionar su negocio. Nosotros presentamos para este sector un plan de sustitución de flota para que entregáramos el uno por uno, y resulta que eso no se dio, decidieron entregárselo a sus amigos o a las comunas que lamentablemente no tienen experiencia en manejar ese sector, y el resultado es lo que estamos viviendo ahorita, una irresponsabilidad de darle unas unidades sin preparación a las comunas, y no están ni los carros, están desaparecidos. Y hay un caso muy emblemático que es aquí en la comunidad de Ciudad Caribe. Resulta que ahí entregaron PDVSA unos GISES, y bueno, los GISES no es que están accidentados, que los GISES se desaparecieron y nadie sabe dónde están esos GISES. Bueno, así pasó también con la ruta que creó el exalcalde mayor Juan Barreto de los 10 millones, desplazó un poco de rutas troncales, ofreciéndole esa gran ruta de los 10 millones, bueno, esos tritores tampoco están. Y así ha pasado a lo largo de todos estos años que el gobierno decidió ser transportista también, porque se dedican a todo, en vez de gobernar, de estar pendiente de la seguridad de la escuela y de la salud, no se quisieron ser transportistas también, porque teníamos supuestamente un presidente transportista que no llenó los requisitos, ni creo que fue transportista nunca, fue un chofer contratado por una empresa, no fue un transportista como es el transportista de esencia, que es el que cuida su carro, que compró el carro. Ese es un transportista que compra un carro y lo quiere y le pone en honor a mi madre, en honor a mi padre. Ese es un transportista real que le ha hecho tanto en este sector. Piensa que aquí nadie habla de ese 90% que está quebrado, que existe, que está ahí, que no tiene manera de salir adelante porque no tenemos los dólares. Y nadie habla de este sector avance arrendatario, que es uno de los más afectados, porque si yo tenía los avances que me ayudaban en mi carro, bueno, ahora yo salí de los avances para manejar mi carro, para poderle alargar un poquito más la vida. Esos son dos sectores de este gremio que están muy afectados y nadie habla de ellos, y nosotros estamos muy preocupados, queremos que ellos sepan que estamos luchando y que tenemos propuestas de qué es lo que se debe hacer en este sector, porque si quieren hablar con expertos, tienen que hablar con nosotros, los transportistas de esencia. Gracias, Hugo. Era Hugo Ocando, presidente del Bloque del Oeste, líder de los transportistas de la región capital, poniendo los puntos sobre las IES y desmantelando las mentiras que el régimen propaló ayer desde los patios del metro en Propatria, en ese evento controlado, repito, donde la audiencia no eran reales trabajadores del metro de Caracas ni reales transportistas, sino gente puesta allí bajo estrictos controles de seguridad del gobierno para que aplaudieran al señor Maduro Moros y le rieran los chistes. Esta es la verdad, la que señala Buscando. En todo caso, es la verdad que uno percibe como usuario, que uno sufre como usuario. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real.
noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El día de ayer tuvimos acá en el programa al teniente coronel de bomberos, anteayer tuvimos el teniente coronel de bomberos Ángel Rangel, explicando en detalle todo este tema de lo que es y lo que no es la ayuda humanitaria. Yo debo compartir con ustedes que tuve posteriormente a esa entrevista una larga conversación con Feliciano Reina. Feliciano Reina es el director general de Acción Solidaria, que es una de las organizaciones no gubernamentales que con mayor fuerza y dedicación le han puesto un mundo a este tema de las medicinas, del apoyo a la ciudadanía indefensa y necesitada de medicamentos. Acción Solidaria es una organización que en principio estaba focalizada en el apoyo a los venezolanos con VIH, pero en el marco de esta emergencia humanitaria compleja han extendido su actividad hacia todo este tema de los medicamentos. Me explicaba Feliciano Reina que en efecto las organizaciones no gubernamentales tienen algunas precisiones que formular en relación a este tema. Todo esto a propósito del comunicado de Cáritas, ¿no? Donde tanto Cáritas como otras ONG decían que la ayuda humanitaria no es ni puede ser parte del debate entre contendientes políticos. La ayuda humanitaria no es ni puede ser ni un chantaje para el gobierno, ni una amenaza por parte de la oposición. La ayuda humanitaria es precisamente eso, ayuda. Es un dispositivo para lograr que aquellas personas que están en situación desesperada puedan en efecto tener acceso a el auxilio que necesitan para evitar la muerte. Así de radical, así de dura la situación. Posteriormente a eso hubo una declaración muy afortunada del presidente encargado Juan Guaidó. Juan Guaidó dijo exactamente eso, coincidió abiertamente con el planteamiento de las organizaciones no gubernamentales, concretamente con el comunicado de Cáritas, cuando afirmó primero que es una operación civil. El tema de la ayuda humanitaria es un llamado a las ONG y a la sociedad civil venezolana a respaldar, apoyar toda esta movilización que ya tiene planteada la existencia de 3 puntos de acopio, uno en Roraima, otro en Cúcuta y uno en el Caribe.
dijo el presidente Guaidó, el presidente interino encargado, Juan Guaidó, que era preciso una masiva movilización de la sociedad civil sobre este tema, lo cual coincide con el planteamiento de las ONG que dicen esto no es un despliegue militar, sino una operación civil. En segundo lugar, precisó los alcances de la primera etapa de esta operación de ayuda humanitaria. Dijo, son aproximadamente 300.000 venezolanos que están en situación crítica, y a ese sector está dirigida esta primera oleada de ayuda. Voy a compartir con ustedes un mensaje enviado por la Asamblea Nacional, por el Departamento de Comunicaciones de la Asamblea Nacional sobre este tema. Exhortan a utilizar hoy la etiqueta ayuda humanitaria, numeral ayuda humanitaria en redes sociales. Dicen así: ayer 5F desde la Asamblea Nacional formalizamos la aprobación del plan estratégico en su primera etapa para la ayuda humanitaria. Desde este momento empieza la atención a la emergencia humanitaria compleja que padece nuestro país. La ayuda humanitaria vendrá en una primera fase donde se atenderá la crisis nutricional y de salud. Esta será en atención temprana, el primer paso de una estrategia enfocada en consolidar reformas estructurales en materia de alimentación y salud para el Estado venezolano. Debo aclarar que cuando se habla acá de atender la emergencia nutricional, no se está diciendo que la ayuda humanitaria va a llenar los anaqueles de los mercados o de los abastos de los productos que hoy no están. No, se trata de ayuda precisa, puntual, de suplemento nutricional a niños, ancianos y pacientes crónicos de enfermedades severas. La ayuda en atención temprana contará con la coordinación multilateral de las organizaciones no gubernamentales, iglesias, sociedad civil, militares y la comunidad internacional instalada en centros de acopio en Colombia, Brasil y el Caribe. La Asamblea Nacional no será un organismo de acción humanitaria, pues esto contraría los principios universales, los protocolos internacionales de actuación en estos casos. Aclaramos a toda la ciudadanía que no se trata de la sustitución de un sistema de control por otro, sino de la atención a la emergencia sin distinción política alguna. Con esto hace referencia la Asamblea Nacional a esta situación insólita que se produjo cuando el gobierno intentó incluso condicionar el suministro de vacunas a la presentación del carnet de la patria o de cualquier otro instrumento de identificación político-partidista. Entonces, aclara la Asamblea Nacional, la distribución de esta ayuda humanitaria no requerirá ningún tipo de filiación o adscripción político-partidista. Es una ayuda para los venezolanos en situación de extrema necesidad. A través de este esfuerzo conjunto, nos sigue diciendo esta comunicación de la Asamblea Nacional, del Departamento de Comunicaciones de la Asamblea Nacional, a través de este esfuerzo conjunto de la Asamblea Nacional y la comunidad internacional, haremos llegar la ayuda humanitaria a los casi 300.000 venezolanos que se encuentran en riesgo de muerte por falta de medicina y alimentos. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Venezuela y el mundo saben que ustedes y sus familias también son víctimas de esta emergencia humanitaria. No permitamos que esto siga siendo así. La entrada de la ayuda humanitaria es la mejor expresión de una Fuerza Armada dispuesta a defender a sus ciudadanos. Esto, repito, son algunos de los mensajes que el Departamento de Comunicaciones de la Asamblea Nacional está difundiendo y pidiéndonos a nosotros los ciudadanos que difundamos en función de este tema. Me parece entonces demasiado importante destacar tres elementos. Primero, repito, se trata de una operación civil, no de parte de la confrontación entre dos actores políticos diferentes. No, se trata de una responsabilidad humanitaria, una iniciativa de la Asamblea Nacional en tanto que poder público legítimo que encontró afortunadamente eco en la comunidad internacional y que está haciendo acopio de estos insumos para iniciar en breve su distribución. Segundo, acerca del cómo de la distribución, ya escucharon ustedes, se trata de una distribución fundamentalmente a través de la estructura
que ha desarrollado, el músculo que ha desarrollado la sociedad venezolana para atender situaciones como estas. Hay gente que tiene probada experiencia, probada capacidad. Ahí está la Cruz Roja, ahí está Cáritas, ahí están organizaciones no gubernamentales como Acción Solidaria, entre muchas otras. Médicos Unidos por Venezuela, por ejemplo, que también es una red muy, muy importante, que han probado honestidad, transparencia y conocimiento del área. Entonces, esto es importante que se sepa porque hay una gran desconfianza hacia una estructura ordinaria que se ha corrompido tremendamente. Buena parte de los insumos que han sido a veces decomisados por el gobierno, por el régimen, hay que decirlo, aparecen luego convertidos en dádivas distribuidas en tiempos de elecciones, como ha denunciado acá en este programa la diputada Larisa González del Tamacuro. Bueno, irregularidades como esas se han visto en innumerables ocasiones. Entonces, repito, esta segunda precisión es muy importante. El músculo efectivo para realizar esta distribución sería el músculo de la sociedad civil organizada. En tercer lugar, el alcance real de esta primera oleada es focalizado, es extremadamente focalizado. Nos están hablando de aproximadamente unas 300.000 personas, que son los venezolanos que por diversas razones, de falta de medicinas, de déficit nutricional o por estar aquejados por enfermedades catastróficas sin tener acceso a sus tratamientos, están en riesgo de muerte. Esa es la situación, ese es el primer objetivo de esta primera fase de la ayuda humanitaria. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y en este segmento quiero dar respuesta a unos planteamientos que me han hecho ustedes a través de las diversas redes por las que se transmite este programa. Me han dicho, bueno, hemos escuchado la opinión de expertos en materia política, en materia de derecho constitucional, en materia de políticas públicas. Hemos escuchado a expertos en el área de comunicación política como Jesús Seguías o en el área de investigación de opinión pública como Luis Vicente León, pero queremos conocer tu opinión acerca de lo que está pasando y el curso que están llevando los acontecimientos. Respondo entonces a esas preguntas, porque no quiero evadir tampoco la responsabilidad que uno como activista ciudadano tiene en esta hora muy delicada del país. Fíjense ustedes, yo creo que en primer lugar hay que registrar con alegría el cambio importante que ha significado desde el 5 de enero la llegada de Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional. Hay claramente un antes y un después. Como bien decía ayer Manuela Bolívar, entrevistada en nuestro programa, la diputada Manuela Bolívar, en diciembre, hace apenas 2 meses, a mediados de diciembre, la perspectiva que teníamos los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos
que está sufriendo los rigores de la crisis económica y que quiere un cambio en este país, esa perspectiva era deprimida y deprimente, hay que decirlo. Después de haber logrado cosas tan importantes como la victoria del año 2015, experimentamos desafortunadamente 3 años seguidos de desaciertos en la conducción que le regalaron a Maduro victorias que él no merecía. Así pasó el año 16, así pasó el año 17, así pasó el año 18. Ese conjunto de errores y de victorias pírricas, sucias todas ellas, pero victorias del madurismo, dieron una visual oscura acerca de lo que era el presente y el futuro probable de los venezolanos. Y no estoy hablando de analistas, no estoy hablando de encuestas, estoy hablando de lo que pasó. Estoy hablando de ese éxodo inmenso de venezolanos, de esa migración masiva y forzada de venezolanos. Cada venezolano que se iba o que se fue entre los años 2017 y 2018, muchos se fueron a pie, muchos se fueron cargando con los maletines y con los hijos. Esos venezolanos se iban no porque habían descubierto súbitamente que Maduro era malo, no. Esa gente se fue con la certeza de que el gobierno, de que el régimen era nefasto, pero también con la angustia de no tener ninguna esperanza, no tener ningún horizonte de esperanza. Entonces, al cotejar una cosa y la otra, al sumar una cosa y la otra, la gente decía, bueno, aquí no hay vida. Se iba. Ese panorama cambió radicalmente el pasado 5 de enero. El pasado 5 de enero hubo varias buenas noticias. En primer lugar, que la oposición fue capaz de cumplir con sus propias normas, con sus propias reglas, con sus propios pactos, con sus propios acuerdos. En segundo lugar, que el cumplimiento de ese pacto de gobernabilidad parlamentaria permitió que llegara a la directiva de la Asamblea Nacional un representante de esto que algunos han llamado la generación del 2007, Juan Guaidó. Juan Guaidó, por cierto, como dijo en este programa Luis Vicente León, no era percibido como la mano derecha de Leopoldo López, el jefe, el líder de su partido. No era ni el número 1, ni el número 2, ni el número 3 de esa organización. Pero era un joven luchador que se había formado, que se había forjado y que había hecho con disciplina, con tenacidad y con talento todo lo que había que hacer para, en un momento crucial, ser seleccionado por su partido político como la opción para ocupar una responsabilidad de ese tamaño. Y asume Juan Guaidó con un discurso del 5 de enero que a mí en lo particular, y lo dije acá, me llamó mucho la atención, porque Juan le habló, cómo no, al gobierno, y le habló, cómo no, a la comunidad internacional, y le habló, cómo no, a los presos políticos. Le habló a todos esos públicos a los que generalmente suele hablarle la oposición. Sí, pero también Juan Guaidó le habló a los humildes de este país, y les habló desde la humildad, desde su propia condición. Juan Guaidó reconstruyó un puente de empatía con las mayorías nacionales, y lo hizo de manera instantánea. Eso pasó el 5 de enero. Bueno, y desde entonces hasta ayer, hoy es 6 de febrero, lo que han pasado son un mes y un día. Y ha ocurrido todo esto que ha ocurrido. Ha ocurrido el renacer de la esperanza. Eso hay que decirlo. Y eso hay que reivindicarlo, valorarlo y agradecerlo. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo segundo? Lo segundo es que tenemos un gobierno, un régimen, el régimen de Maduro, no se puede definir ya como gobierno, que si bien no tiene respaldo popular, si bien no tiene ya ni el dinero del petróleo, porque ya sabemos lo que ocurrió con las sanciones del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro norteamericano, si bien no tiene prácticamente nada en materia de reconocimiento internacional, porque China lo ha dicho con claridad. China dice, yo converso con quien esté en Miraflores. Nuestra relación es con el Estado venezolano, no con Maduro. Nuestra relación es con aquel que responde el teléfono cuando llamemos, porque nuestro interés en la región es estratégico.
Así lo ha dicho China. Y en relación a Rusia también está muy claro. Rusia no es que se desgarra las vestiduras por Maduro. Rusia está pendiente de sus reales, de los reales que les deben, por concepto de compra de la chatarra militar, etcétera, etcétera. Entonces, digo, con casi ningún apoyo internacional, sin embargo, es un gobierno, es un régimen que cuenta aún con el poder de la coacción, con el poder de la fuerza. ¿Hasta cuándo? Bueno, no se sabe, pero por ahora cuenta con el poder de la coacción. Entonces tenemos en este momento, dos gobiernos en nuestro país. Un gobierno que tiene el respaldo de la gente, el respaldo de la comunidad internacional, el respaldo de la Constitución y el respaldo de la esperanza, que es el gobierno que preside el presidente interino Juan Guaidó. Y tenemos otro gobierno que es el responsable, eficiente y efectivo de este desastre, de esta desgracia. Porque no es que Maduro traicionó el legado de Chávez, no, Maduro es el legado de Chávez. Todas estas cosas que están ocurriendo son posibles porque antes del año 2012 hubo un proceso sistemático de destrucción de la economía, de destrucción de la institucionalidad, de destrucción de la convivencia y de cultivo del odio. Eso se hizo desde el año 1999 hasta el año 2012. Así que Maduro lo que está haciendo, señoras y señores, es sencillamente ejercer con mayor claridad incluso lo que es el proyecto político sembrado acá desde finales del siglo pasado. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos. Por un lado, un gobierno que expresa la esperanza y que tiene el apoyo del pueblo y de la comunidad internacional, presidido por Juan Guaidó. Por otro lado, un régimen que no tiene ni dinero, ni prestigio, ni carisma, ni reconocimiento internacional, ni nada, pero tiene el poder de la fuerza, tiene el poder de la coacción, tiene unas instituciones secuestradas y tiene el poder de las armas aún. ¿Dónde termina eso? ¿Dónde termina eso? Bueno, en primer lugar, ¿dónde está? ¿Dónde está? En un pulso extremadamente tenso, extremadamente tenso. Ayer supuestamente el régimen iba a convocar a elecciones de la nueva asamblea, para una nueva asamblea nacional. Por supuesto que era una locura, una absoluta locura, ¿no? El único poder público de Venezuela que tiene reconocimiento mundial es la Asamblea Nacional. Entonces pensaban convocar una nueva elección por parte del órgano absolutamente rechazado, tanto dentro como fuera del país, como es la Asamblea Nacional Constituyente, la IRRITA. Bueno, al final se pararon, al final no lo hicieron. Pero es que en cualquier momento pasa aquí una desgracia como esa, en cualquier momento pasa aquí un deslave como ese, una barbaridad. ¿Por qué? Porque, repito, estamos en un escenario de un pulso extremadamente tenso. Extremadamente tenso. ¿Dónde debiera terminar esto? Bueno, esto debiera terminar en una apelación al soberano. No es lo que decía Chávez. Chávez no decía que el pueblo es el soberano, que quien ocupe el gobierno en realidad lo que está ejerciendo un mandato temporal que le encarga el pueblo. Ah, bueno, entonces apelemos a la voluntad del pueblo, pero apelemos a la voluntad del pueblo en el marco de unas elecciones que sean limpias, creíbles. Y para que sean creíbles, en primer lugar, no es que hace falta un nuevo CNE. No, más radical que eso. Hace falta que Maduro no esté en el poder. Hace falta el cese de la usurpación, tal y como lo ha dicho la Asamblea Nacional y Juan Guaidó. Y eso es lo que está planteado. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ese es el orden planteado y propuesto por la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cómo se logra eso? Se logra por la mera fuerza, ¿no? ¿Puede uno de los factores expulsar al otro o imponerle al otro su voluntad? En este momento pareciera que no. Pareciera que no. Yo confío, y bueno, por eso mi presencia en la marcha del sábado y en tantas y tantas asambleas y conversatorios en los barrios, yo confío en que la fuerza del pueblo, la fuerza de la opinión, la fuerza de la ciudadanía movilizada y la fuerza de la comunidad internacional, esa suerte de operación de pinzas
que hay sobre el régimen de Maduro obligue a que allí se produzca finalmente no una reflexión, no que se vuelvan buenos de repente, no, sino que comprendan que para ellos mismos el más importante resultado para la continuidad de su proyecto político es, acceder a la necesidad de elecciones libres, lo cual significa para ellos pasar a la oposición. Ahora, una cosa es pasar a la oposición y otra cosa es que en medio de una inmensa tragedia nacional, ¿no?, se destruya lo poco que queda de Venezuela y ellos pasen entonces a la historia como los victimarios de una nación que sencillamente quería paz, justicia y desarrollo. Esas son las opciones que tenemos ahorita por delante. Y yo les voy a decir mi opinión sincera y desde mi alma de luchador social y de maestro de escuela. Yo soy reacio a todo aquel que de manera frívola, que de manera ligera, incluya en sus cálculos políticos el uso de la violencia. Y les voy a explicar por qué. La relación histórica de Venezuela con la violencia es terrible, terrible. Usted que me está escuchando a lo mejor no lo percibe así, porque usted puede tener entre 18 años o 60 años o más, pero en todo caso, su vida transcurrió en el siglo XX y en parte del siglo XXI, ¿no? Y este ha sido un lapso atípico de paz en la historia de Venezuela. La historia de Venezuela ha sido generalmente una historia extremadamente violenta, incluso antes de la llegada del conquistador español. Porque aquí siempre Maduro empieza a decir, no, que aquí hubo un genocidio y tal y cual cuando llegaron los españoles. No, mira, es que antes de la llegada de los españoles, aquí la situación era muy ruda. Revisen el mapa de Venezuela y van a ver una gran cantidad de nombres como Acarigua, Guanare, Guarenas, Guatire, Guasipati. Van a encontrar una gran cantidad de nombres así. La sílaba gua es una huella fonética de la presencia caribe en Venezuela. Los caribes venían de las Antillas y entraban a veces hasta con mucha profundidad en tierra firme, y allí donde entraban invadían, conquistaban, agredían, mataban. Sí, eso ocurría en esta tierra de gracia. Luego se produce la llegada del conquistador español. En otros lugares, por ejemplo, en México, por ejemplo, en Perú, el conquistador llegaba y se encontraba con unas estructuras políticas indígenas muy elaboradas, el imperio azteca o el imperio inca. Entonces, el conquistador sencillamente tomaba esas estructuras políticas y ejercía dominio económico y político sobre el resto de la estructura, sobre el resto de la sociedad. Así pasó, repito, en el Perú de los incas, así pasó en el México de los aztecas. En Venezuela no fue así. En Venezuela había un conjunto desestructurado de diversas etnias, de diversas tribus, y entonces acá la conquista fue un ejercicio muchísimo más sangriento, prácticamente un combate tribu por tribu, ciudad por ciudad, área por área, pues región por región. Una cosa muy dura, muy ruda, muy sangrienta. Después vino la guerra de independencia, una guerra brutal, donde 2/3 partes de la población murieron. Terrible. Y todas las élites se acabaron. Y las que no se acabaron en la guerra de independencia terminaron exterminadas en la guerra federal. Hasta que llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX ocurrió un milagro. Ese milagro tuvo 2 pilares. Un pilar, el petróleo. Otro pilar, la democracia. Petróleo y democracia le regalaron a Venezuela prácticamente un siglo de paz, sin contar, por supuesto, lo que ocurrió con la dictadura de Gómez, donde no había exactamente paz, sino era la paz de los sepulcros, la paz de la enfermedad, la paz gomera, pues, la paz de Gómez. Pero además de eso, luego de la caída de Gómez, Venezuela vive prácticamente un siglo de paz sobre esos 2 pilares, petróleo y democracia. ¿Qué nos ocurre ahora en el siglo XXI? Bueno, señores, nos ocurre
que esos dos pilares de la paz en Venezuela, petróleo y democracia, ya no los tenemos. El petróleo, bueno, el chavismo se encargó de destruir, de acabar, de eliminar la gallina de los huevos de oro, de convertir PDVSA, que era la cuarta empresa a nivel mundial, o una de las cuatro, no la cuarta, una de las cuatro empresas a nivel mundial más eficientes y más poderosas en materia petrolera, convertirla en la chatarra que hoy conocemos. La producción petrolera bajó de 3,5 millones de barriles a 1 millón o un poco menos de 1 millón. Y el dinero que producía ese millón de barriles era secuestrado por la mafia de los cazadores de renta. Llegaba muy poco al resto de la sociedad. Entonces, el factor petróleo como garante de la paz en Venezuela prácticamente desapareció. Y el otro factor, que es la democracia, también. Entonces, es muy delicado el momento que estamos viviendo, porque todo esto ocurre, es decir, los dos factores que garantizaron la paz durante todo el siglo XX desaparecen en un momento en que por primera vez en toda nuestra historia podemos decir que Venezuela está inundada de armas. Hay que decirlo también con claridad. Las armas de destrucción masiva no son las armas atómicas. Las armas atómicas están en manos de pocos países, de pocas personas, y esos países y esas personas tienen un protocolo de seguridad muy estricto para su manipulación. Incluso en Corea del Norte, que es un estado extraño, para no aplicarle otra etiqueta, otro calificativo. Las reales armas de destrucción masiva son los Kalashnikov. Las reales armas de destrucción masiva son los fusiles de asalto, son las pistolas 9 milímetros. Y Venezuela está inundada de armas ilegales. Un país de 30 millones de habitantes que se calcula que hay por lo menos 40 millones de armas circulando. ¿Te imaginas eso? Y aquel que no esté armado, los perros de la guerra se van a encargar de armarlo porque ese es su negocio. ¿Ves? Entonces, repito, la situación es extremadamente delicada. Hay gente que ha dicho, aquí no hay riesgo de guerra civil porque las armas las tiene un solo sector, el régimen. Aquí lo que hay es un país, un inmenso país que quiere cambio frente a un gobierno que quiere evitarlo. Y eso es verdad, esa lectura política es correcta, pero insisto, hay que hacer, además de la lectura política, una lectura social. ¿Cuál es la lectura social e histórica? Bueno, que los pilares de la paz en Venezuela fueron destruidos y que hoy Venezuela está inundada de armas y que Venezuela vive una convulsión social y donde el general más poderoso de nuestro país es el general Hambre. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso, repito, yo, como luchador social, como activista ciudadano, como demócrata, hago todo lo que tenga que hacer, todo, para lograr que esta situación termine en una transición y no en un desenlace. ¿Por qué? Bueno, porque los desenlaces ocurren y a veces ocurren de manera violenta y desagradable, ¿no? Dañina. En cambio, las transiciones se construyen. Yo trabajo por ayudar a Juan Guaidó, ayudar a la Asamblea Nacional a construir una transición en paz y por la paz. Creo que ese debe ser el signo de este tiempo venezolano. Y no, repito, coquetear con ninguna de las hipótesis que impliquen el tema de la violencia, porque de ese coqueteo, ¿no? Hablando ya en serio, conociendo lo que es la historia de este país, conociendo lo que es la realidad actual de este país, eso implicaría un desastre de magnitudes incalculables que convertirían la reconstrucción del país en un ejercicio que partiría de un punto muchísimo más precario que el que tenemos hoy. Por eso, repito, la estrategia del presidente Juan Guaidó, la estrategia de la Asamblea Nacional de seguir estrechando el cerco institucional, político, democrático, nacional e internacionalmente en torno al régimen hasta lograr esa salida democrática, esa ruta democrática que ha sido dibujada, el tema del cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Esa es la estrategia que los venezolanos debemos seguir impulsando y esas son mis razones para apoyar y desde esta perspectiva es que ciertamente apoyamos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga.
Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.